En el programa de hoy vamos a dedicarnos a hacer un repaso de algunas frases, terminología que se utiliza mucho, se utiliza en Buenos Aires, pero fundamentalmente en el interior, creo yo. Seguramente por ahí mis invitados de hoy van a decir otra cosa. Vamos a hablar de frases. Y usted muchas veces se escuchó, se está llevando el alambrado por delante, menefrega, cosas por el estilo. ¿Y esto qué quiere decir? Si uno va al diccionario, evidentemente no va a encontrar las palabras estas. Pero ahora ha aparecido un diccionario que se llama Diccionario Fraseológico del Habla Argentina. Para hablar de esto, me convoqué a los autores. Gabriela Pauer, así se pronuncia, ¿no? Pauer, sí, porque es alemán, austríaco. Es austríaco, pero vos no sos austríaca. No, mi padre es de origen austríaco y mi madre de origen gallego. Bueno. Es una mezcla explosiva. Ya parece que la invitada va a ser explosiva. Ahí va a ver usted que dice magíster, así se dice, o magíster. Magíster en lexicografía hispánica. Ahora, explícale a la gente qué quiere decir eso. Le explico qué es lexicografía. La lexicografía sería una especie de técnica, porque no es exactamente una ciencia, que se dedica al estudio del léxico, enfocándose especialmente en la elaboración de diccionarios. O sea, es una rama práctica de la lingüística. Ahora, en España se ha creado la primera escuela de lexicografía internacional hispánica con los más altos y calificados profesores, y en una de las primeras camadas la enviamos desde la academia a Gabriela para que se graduara con este posgrado allá, y después se ha seguido dedicando a otras cosas que son interesantes para el futuro del país inclusive y de la academia, que es toda la parte electrónica, en el manejo de lo que son los corpus electrónicos. En estos momentos está ayudando a la elaboración del Corpus 21, que contiene todo el material desde 2000 al 2000. Al 2009. Al 2009. Como usted se dio cuenta, no hizo falta presentarlo al doctor Barcia. Él se metió ya directamente y dentro de un rato, después de esta pausa, va a dirigir el programa. No, yo quiero aclarar que todos los niños vienen con un pan debajo del brazo y yo vine con una cuchara para meterla en todos los platos. Esta es la realidad. Hacemos una breve pausa y empezamos el programa. Bueno, ¿qué es este famoso diccionario de fraseología? Digo famoso porque ya uno empieza a ver comentarios periodísticos en distintos lugares. Es decir, se empieza a hablar de este diccionario como un aporte importante de la Academia de Letras. Te comento que ya llevamos más de 54 radios con entrevistas, lo que para nosotros, más allá de que pueda ser una satisfacción personal, es una fuente de dichos futuros, porque lo primero que pedimos cada vez que nos entrevistan es que de radios de Neuquén, radios de Mendoza, de Salta, nos envíen dichos provincianos, porque ocurre que nos van a censurar que son demasiado locales, o entrerrianos en el caso mío, o bonaerenses y algo más, pero es que no se puede recoger sino con un equipo muy grande la totalidad de dicho. Y lo curioso es que nosotros en el diccionario dimos un correo electrónico y ya se está llenando de aportes. Ah, qué magnífico. La gente está mandando muchas cosas, de modo que para la segunda edición, que creo que se va a dar de una manera casi firme, ¿por qué? Porque ha enganchado mucho en el interés del lector argentino, va a venir muy duplicada la cantidad de frases. Ahora, ¿por qué es importante haber hecho este diccionario? Porque como vos decías con verdad, al principio los diccionarios suelen tener nada más que vocablos y muy poco porcentaje de frases que esos vocablos entran. Hay apenas un 10% menos. En cambio, esto es un diccionario exclusivamente fraseológico con 2 o más palabras. Por ejemplo, a la canasta, que es uno de los primeros, tiene 3 palabras, que se genera posiblemente porque vamos a salir y que ya vamos a meter lo que puedas en la canasta y después ya comen a la canasta lo que está en la canasta. Entonces, de esta frase a frase muy extensa donde el diablo perdió el poncho o anda a huevear sin canasta,
va hablando de canasta, por ejemplo, la huevear no es mandarlo a la hueva al chico, ni es como creen o como manejan con verdad, y el dicho porteño de perder el tiempo, estar hueveando, mirando un programa de televisión inútil. No, en Cuyo, huevear es cuando un chico o una persona molesta en medio de una reunión, entonces la vieja que maneja la reunión dice, vos andá a huevear. O sea, va a buscar huevos al campo y buscar huevos al campo donde no hay gallinero, hay que ir mata por mata. Pero además la condena mayor es huevear sin canasta porque no tiene dónde traerlo. Tiene 4 huevos, 6 huevos en las manos y no puede más. Entonces, esta expresión, que es cuyana, por ejemplo, andar a huevear sin canasta, es una expresión larga y otras breves, pero siempre es de 2 o más palabras el dicho. ¿Por qué interesa? Porque en realidad es aquí donde aparece la creatividad popular. Nosotros hemos concebido con Gabriela este diccionario como una de las contribuciones que la Academia hace a los bicentenarios. ¿Por qué? Porque estamos mostrando la riqueza lingüística del argentino, la vivacidad y creación del adjetivo que va más allá de la guasada, la vulgaridad, la torpeza, la pobreza que aparece en algunos medios, para mostrar que el pueblo tiene esta capacidad creativa. Claro, esto es importante, me parece señalarlo. Desde el punto de vista de esto que estás diciendo, retomemos identidad nacional, en definitiva. Sí, lo que ocurre es que más allá de querer darle al Bicentenario una especie de regalo especial, nosotros ya en la Academia trabajamos con una colección que es la Academia y la Lengua del Pueblo. Y el concepto básico, el que al menos siempre nos insiste Barcia, es decirle al pueblo que nosotros no estamos creando algo, nosotros los lexicógrafos, porque somos superiores o tenemos técnica y conocimiento, sino que lo que hacemos es sistematizar lo que el pueblo crea. La riqueza está en ellos. Eso es de alguna manera el aporte principal, más allá del Bicentenario del año 2010 o 2016. La dificultad que tenemos es tipográfica, porque siempre pongo la Academia y pueblo con mayúscula y me corrigen. Me ponen pueblo con minúscula. La Academia no existe si el pueblo no existe. ¿Qué es la Academia? Es una escribana. Dice esto existe, esto no existe, se usa, no se usa, en este nivel o este otro nivel. Entonces, es importante esta recogida que hemos hecho, esta colecta, porque ninguna otra academia en América tiene una obra de esta naturaleza. Ahora, ¿no hay antecedentes en la Argentina de trabajos en siglo pasado? Efectivamente, en este mismo programa, yo recuerdo cuando presenté el diccionario de 1875, que es el primer diccionario de argentinismo que se preparó en el país y no se editó, yo descubrí el manuscrito. Ese contiene un centenar de dichos. Cuando vos revisás los dichos te encontrás que algunos han desaparecido. Por ejemplo, dar cháguara. Cháguara es una piolita que se pone en el trompo y tirás. Es decir, darle piola, que el tipo se mueva, que la situación avance. Eso desapareció con este indigenismo cháguara que ya no se usa. Pero al lado de eso tenés vos, es ser un chiche, o hacer pininos, o armar quilombo, que como se sabe, esto no es una grosería en su origen, sino que indica que los negros que habitaban el corralón o en la barraca donde vivían y se mantenían en los trapiches y demás, entonces armaban ruido por la noche porque festejaban todo con mucho bochinche y armaban quilombo porque se llamaba por el lugar y por la festividad que hacían quilombo. Después esto pasa a que cuando en un prostíbulo se pelea la madama con el cliente o los clientes con la discípula, por ejemplo, porque quieren pagar en pesos argentinos, entonces en esa posibilidad se arma quilombo, hay un desplazamiento del sentido. Esa frase tiene más de 200 años. Una que a nosotros nos gusta muchísimo mencionar es ¿quién te vistió? Que eso se le escuché a Tete Custaró la vez pasada. Que es una, ¿quién te vistió? Hay una ironía tremenda, una mujer que le pregunta a la otra. Y la otra mujer, si es ingenua, contesta yo misma, creyendo que la están elogiando, ¿no? Entonces, este tipo, donde el diablo perdió el poncho que decíamos recién, es una frase también muy vieja, de modo que tenemos un haber de frases, algunas centenarias, bicentenarias y otras muy recientes. En esta dinámica del idioma van desapareciendo unas, por ejemplo, ya cuando recordarás vos hace unos años, cuando preguntabas la hora, decía, ¿qué hora tiene? No decía así, después decían, tirame las agujas. O como el paisano que tenía un buen reloj y no sabía leer la hora, y decía, ¿qué hora tiene? Sírvase usted mismo. Y te daba la... Tirame las agujas apareció. Tirar pálidas hace 2 años que ya no se usa. Pero tirar las agujas, ¿vos lo escuchaste en tu niñez? Sí, no, mi niñez no, mi niñez no. Como la niñez, no es bicentenaria la frase, no, es mucho más reciente. Yo la escuché cuando era chica. ¿Ah, sí? Así que sí, Ayer debe nomás. ser...
gracias, pero no es tan así. Pero esto en realidad indica la dinámica de la lengua y sobre un mismo hecho hay variedades expresivas, a veces por regiones y a veces en una misma región. La región porteña tiene variantes para decir una cosa. ¿Por qué? Porque se desgasta la expresión, a veces si es insinuante o es malintencionada, se la va puliendo. Algunos actos sexuales están disfrazados gradualmente a través de la expresión. Por ejemplo, hacer el monstruo de 4 patas, ¿cierto? Es una expresión, o juntar los ombliguitos, que parece tan tierno, ¿no? Son una de las 35, 40 expresiones que aparecen referidas a lo sexual, a lo subumbilical, como se dice en la academia, ¿no? Que está por debajo del ombligo. O como decía aquel gallego en una conversación que teníamos, esa zona le dicen el Triángulo de las Bermudas. ¿Y por qué? Porque por ahí se pierde mucha gente. Esto sería un poco, digamos, el primer rubro de importancia en todas las lenguas, no que seamos nosotros con proclividad hacia esto, es el sexo. Después viene el dinero, después, bueno, nosotros tenemos variedad para él. Bueno, ¿puedo pedirte un favor? Adelante con su programa. ¿Podés dejar 2 o 3 minutos libres y la escuchamos a Gabriela? Porque realmente... Avanti, ragazza. Pues que como soy la discípula de toda la vida de 15 años, yo sé que él me da mi lugar cuando llega el momento. Pero viste que habló muy bien de vos. Sí. Al principio dijo que sos una maravilla, pero agarra el bochín. Lo cierto igualmente es que cuando trabajamos juntos me deja hablar mucho y me deja participar en todo. Y porque ahí te hace trabajar. Ahí me hace trabajar. No, lo cierto es que a mí lo que me parece muy interesante decir, y yo insisto un poco en esto, es que van a ver que además de las frases y del significado, aparecen otras cosas en lo que sería el artículo lexicográfico. Una muy importante son las marcas. Quizás la gente no se fija tanto si es locución o frase, pero me parece importante que se fijen si es coloquial, si es rural, si es vulgar. Espera, porque ahí ya me perdí. Bien. ¿Qué es locución? ¿Qué es una frase? ¿Qué es distinto? Pues uno dice una locución... Voy a intervenir. No nos importa eso para nada, pero ella porque la discusión entre los técnicos se ha hecho capilar y ya no se ponen de acuerdo. Nosotros decimos simplemente unidades fraseológicas o frases y se acabó. De modo que no metas mal la discusión que confunde. Bueno, muy bien, pero lo importante es aclarar que algunas cosas son coloquiales, otras son vulgares. Esto quiere decir... Espera. Coloquiales, dame un ejemplo. Por ejemplo, hablar por boca de ganso, o lo que dijo recién el doctor Barcia, tirar las agujas, no querer más Lola. Se dicen dentro de un ámbito familiar, pero no implican ninguna vulgaridad. Meter la pata, por ejemplo. Lo que sí ocurre es que hay algunas expresiones que son vulgares. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta dónde las dice uno y a quién se las dice. Porque esto no quiere decir que a partir de aparecer en un diccionario puedan ser dichas por cualquier persona en todo momento. Nosotros sí las tenemos. ¿Le puedo pasar las cosas groseras al doctor Barcia? Eso siempre. No le gusta tomar. Te voy a decir, por ejemplo, algo que parece ecológico y es bajar al pesebre. Ay. ¿Cierto? Eso parece de una fineza casi campesina. Y bajar al pesebre es una cunilingüis, es decir, lo que en el vulgar del lunfardo se llama mineta. Expresiones para la mineta, por ejemplo, hay cantidad algunas muy groseras, otras más finas como esta, para la felacio también, o la felación, como decimos en castellano. Entonces, ese tipo de expresiones generalmente, o expresiones que no son completas. Olmedo, eso tiene un nombre especial, no vamos a utilizar terminología, que es la frase que debe ir acompañada del gesto. Olmedo decía de acá, ¿no? Muy bien, pero entonces, ¿cómo se describe esto en el de acá? Sentido, negación absoluta. Y lleva una cápita interesante ese artículo, como tantos otros, en los que trabajamos nosotros, que son las observaciones, donde entra la vida en el diccionario. Dice, lo pronunciaba el cómico Alberto Olmedo, flexionando levemente las rodillas, extendiendo ambas manos con las palmas hacia arriba y sopesándose como si sostuviera un peso testicular. Eso es lo que la descripción precisa del gesto de Olmedo. Es como decir ojito y no hacer el gesto, en otra modalidad, ¿no? O dónde lleva, vos sabés, para responder una pregunta grosera, vos sabés dónde lleva la canasta Caperucita. O sea, lo que tenés que hacer es el corte de manga, porque la lleva acá. Entonces, este tipo de expresiones son explicaciones. Necesitan explicaciones. Bueno, hacemos un brevísimo paréntesis y seguimos en esta charla. ¿Charla?
o estamos escuchando la charla de Marcia? Seguimos hablando entonces sobre este diccionario del habla argentina, diccionario fraseológico. Estamos hablando de las frases que la gente desde mucho tiempo va inventando, va diciendo para señalar determinadas cosas, que no son las palabras, sino son 2, 3, 4 o 5 palabras, todas juntas, que tienen un significado particular, especial. Y sobre esto estamos conversando con Gabriela Power y con el doctor Barcia. Quiero ver algunos ejemplos ahora de todo esto que estamos hablando un poco en detalle. Sí, antes yo quisiera pasar un chivo. Un chivo porque es importante que se sepa que este diccionario es parte de una biblioteca y que en tu programa ya hablamos de otro libro de esta biblioteca, que es el Martín Fierro Multimedia. Ah, sí. Entonces, ahora viene, el próximo libro es El Cancionero de las Invasiones Inglesas. Entonces estamos componiendo libros que, con homenaje a los bicentenarios, en relación con MC Ediciones. MC y la Academia van juntos del bracete. Por ejemplo, vamos a ver frases ya que pedí. Espera. El chivo ya lo pasaste. Ahora déjame hacerte una pregunta. Y la pregunta es, ¿el libro del Martín Fierro ya está en venta? No, posiblemente en un mes más esté, porque hay que ajustar muchas cosas de derechos de autor, porque te acordás que tiene videos de películas y demás, ¿no? Sí, usted tuvo oportunidad de verlo en nuestro programa. Y creo que es un programa para repetirlo, no voy a decir volver a repetirlo, porque si estuviera mi señora en casa me dice, escuchame, no podés decir volver a repetirlo, o decir repetirlo. En ese caso sería diputado ya. Bueno, ejemplos de todas estas. Por ejemplo, algo que a vos como hombre vinculado a Entre Ríos te puede recordar la infancia. Arrimar la chata. Como se sabe, en Entre Ríos la inmigración judía rusa es muy abundante y tienen un transporte que es el doble de largo de esto, con un borde más o menos de 30 centímetros, donde cargan las bolsas. Entonces, cuando estaban los cargadores por empezar a desplazar las bolsas de trigo, arrimen la chata. Entonces ahí cargaban. De modo que eso se desplaza después al uso ciudadano. Y cuando un tipo se acerca a una mujer con intención de abordarla, se le arrimó la chata, porque la quiere cargar y llevársela. Esta es la idea, por ejemplo, de arrimar la chata. Ahora se va a explicar, por ejemplo, qué significa llorar la carta. Llorar la carta también tiene sus años y tiene que ver con pedir dinero a través de una matufia o de un truco. Lo que hacía una persona de origen humilde era presentarse en una casa, generalmente de los suburbios de las ciudades, tocar el timbre y mostrar una carta que era falsa, que contaba sus supuestas miserias y sufrimientos, que era viuda, madre de 8 o 9 hijos, eso no importaba, a veces la mujer podía ir sola o con algún niño, y lo que tenía esa carta importante es que aparecían apellidos de la alta sociedad argentina, de sociedad rural y demás. Entonces, cuando el ama de casa leía esa carta, donde decía que todas estas personas la habían ayudado y certificaban que esta mujer estaba en un estado total de indefensión, vamos a decir, sentía pena y le podía dar algo de dinero y demás. Pero lo importante era siempre ir a pedir con esa carta, que era el aval. No se creía que alguien pudiera llegar a falsificar algo, no había tanta inseguridad como hoy, o sea que las puertas se abrían automáticamente, y era una manera justamente de exagerar e inventar las penurias para sacar dinero, básicamente. Por ejemplo, comerse un garrón significa el poder disponer de la parte de la vaca que tiene muy poca carne, que se usa para hacer caldo, como se sabe, y comerse un garrón es salir a sacar a bailar a una mujer y que se arrenga, por ejemplo, o hacer una gestión y que le salga falluta. Entonces, este tipo de expresión, por ejemplo, Catriel, a ver, algo de Catriel. Metele Catriel, que es polka, es la expresión, que funciona como una interjección, o sea, algo para animar al otro, es algo exhortativo. Y viene porque Catriel era uno de los últimos indios
que había quedado en las últimas tolderías de la frontera sur y que se hizo amigo de los blancos, vamos a decir. Nunca llegó a civilizarse del todo, pero una de las cosas que más le gustaba de la civilización o del pueblo, porque hay que imaginar que eso era un pueblo, era bailar y ir al ritmo de polka. Pero como no podía usar zapatos y si los usaba sus pasos eran ridículos, verlo bailar polka o tratar de bailar polka era un espectáculo sumamente cómico para todo el pueblo que lo rodeaba. Él no se daba cuenta del espectáculo que estaba brindando. Entonces, cuando había una fiesta en el pueblo, se tocara el ritmo que se tocase, todos le decían a Catriel, metele Catriel que es polka, como una manera de llamarlo a bailar, y Catriel salía a la pista y hacía el ridículo más absoluto. Y de ahí quedó la frase. Por ejemplo, de verle a cada santo una vela. A cada es español. santo una vela. Es español. No es nuestro. No. Para nosotros una dificultad que tuvimos y que es seria y que no hemos caracterizado en este programa es que este texto contiene únicamente frases que no se dicen en España. De modo que frases que a vos te parecen de un cancherismo porteño absoluto, como por ejemplo mala leche o estar en la lona, que mala leche no es una grosería, sino haber bebido mala leche de chico. Bueno, son cosas españolas. Y de ver la cara de santo una vela es porque usted va prometiendo velas, según la costumbre habitual, a cada santo, y quiere decir que quedas en deudas con todo porque has prometido y no has cumplido con nadie. Pero eso es español. Ahora, por ejemplo, acá esa que hacer referencia a vos, de... digamos, de mala leche, se usa, ese tipo tiene una mala leche bárbara y el significado es... La gente asocia eso con eyaculación, no tiene nada que ver. No, yo tengo gente que la asocia con amiga que la asocia con esto. Mala leche es un tipo que es retorcido, que te busca la vuelta. Pero ¿cuál es la explicación? Cuando fue chico, recibió mala leche en el amamantamiento. Y vino torcido, se quedó torcido. Porque lo que lo nutrió es malo, la mala leche de la madre. Ahí viene de mala leche, por la cual no va tanto contra el hijo, sino contra la madre que lo nutrió. ¿No? ¿Y ni chicha ni limonada? Y es una indefinición absoluta porque eran dos bebidas de la época de la chinchibirria, que es una palabra de origen inglés, ¿cierto? Adaptada por nosotros. Y en realidad la chicha es una bebida de origen norteño, indio. ¿Verdad? Indio, directamente quichua. Y la limonada no, es española. Entonces, cuando algo es ni una cosa que es espirituosa y con alcohol, o una cuestión livianita, que producto de un jugo de un cítrico, está indefinido. Entonces, ni una cosa ni otra. Claro. A veces uno va a una conferencia y se mira con el de al lado y dice, che, esto no es ni chicha ni limonada. Claro, no hay es decir, no hay nada. Hay mucho en el diccionario que es, vamos a decir, gastronómico, así como dijimos mala leche, ni chicha ni limonada. También está, además de la de Catriel, metele, que son pasteles, que el doctor tiene toda su explicación sobre la torta frita y el pastel, que se la voy a dejar a él porque el que hace tortas fritas es él. Y hay mucho que tiene que ver justamente con lo gastronómico. Lo que pasa es que el gaucho, el criollo, hace torta frita como la cosa elemental. No voy a dar la receta que yo manejo, pero que soy perito en esto, tengo 3 doctorados, uno en torta frita, otro en suegra, porque doctor in soccer, y viví 12 años con mi suegra en casa, y el otro en letras. Pero el pastel es algo que requiere una preparación mayor, hay que doblar, enmantecar o engrasar la masa, doblarla, volver a estirar, y esto lleva mucho tiempo de procesamiento, no así la torta frita, y además, al abrirse un hojaldre, antes de abrirlo, hay que colocar un relleno adentro, que puede ser de dulce leche o de dulce membrillo o dulce batata. Entonces, es la contraposición entre la cosa simplota y la cosa muy elaborada. De modo, cuando vos te dicen metele que son pasteles, se está dando algo que no se da habitualmente. Hay que aprovechar la volada. O guarda la maroma. Esto es un invento que hicieron los indios. Los indios tomaban un cable más o menos grueso, es decir, un cable, una soga trenzada, entre 2 caballos, las cabezas del caballo cuando iban a enfrentarse con el enemigo, y les ponían un hato de paja prendida a la cola para que se enloqueciera el animal, y el animal corrían parejos y iban decapitando o volteando los caballos del enemigo. Entonces eso es cuando guarda que se viene la maroma, se viene algo que es un peligro inminente y difícil de soslayar, ¿no? Acá en la ciudad es muy usado eso. Sí. Se está por armar una maroma bárbara. Bueno, también la maroma tiene otra acepción, otra expresión de maroma, y que es un travesaño que se coloca en las pértigas que hacen de puerta a un potrero donde están los potros. Entonces ahí se cuelga un deporte gaucho bruto.
se cuelga el gaucho de ese travesaño y le largan los potros a la carrera saliendo de él. Y él tiene que largarse y caer arriba de uno y empezar a jinetearlo. La mitad de las veces va entre las patas del potro, ¿no? Pero interesante ese juego. ¿Por qué no explicás No quiere más Lola? Sí, No quiere más Lola tiene que ver con... Está pensando que no hablemos más y no te lo dice. No tiene nada que ver. No quiere más Lola alude a la galletita Lola, que es una galletita más bien sencilla, bastante parecida a la galletita María de España o una Manón, y que se le solía dar a los enfermos cuando se estaban recuperando o cuando estaban internados, porque era muy sencilla y fácil de digerir. Entonces No quiere más Lola suele aludir a que alguien murió y por eso no quiere más Lola. Y luego incluso hay algunos significados donde No quiere más Lola puede llegar a aludir a que mejoró. Pero en la mayor parte de los casos No quiere más Lola quiere decir que alguien murió. No quiere más Lola quiere decir que está muerto y enterrado. Y alude a una galletita de la época que hoy en día ya no se fabrica. Bueno, claro. También acá se la usa de no quiere más Lola, no quiere saber más nada, no quiere discutir más, no quiere pelearse más. Terminemos acá. Y terminamos el bloque acá también. En un minuto estamos de vuelta. Bueno, se incorporó a la mesa ahora el doctor Alfredo Dato, es diputado nacional desde hace ya 2 años o 3, pero dejó de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia para dedicarse a la actividad política. Así que lo hemos incorporado porque los tucumanos, cuando uno escucha hablar a un tucumano, de los santiagueños y entre ellos, realmente dice... Es una gente que tiene frases de todo tipo. Así que me pareció oportuno y te agradezco que hayas venido. Sí, yo les agradezco la invitación, lo que me parece que vamos camino a la desaparición de todo esto. En realidad la uniformidad que da la televisión y las radios en cadena hacen que vayan con procesos culturales muy, muy profundos e históricos. Entonces me parece que pronto esto va a ser un libro de historia. Lo que yo rescato de la provincia es que viviendo la mitad de mi vida acá en Buenos Aires, es la extraordinaria sentido del humor que tienen para tomar las cosas. Y por ahí son más las ocurrencias que las frases, porque las frases están en el interior y Tucumán es muy chiquito todavía. Leía por ahí que ustedes adjudican la frase meter la mula a la leña. En Tucumán se la adjudicaba a la caña, llevaban lo que se llama un atado de caña, que son 3.000 kilos de caña en un solo carro, y la última mula estaba de tal manera preparada que el carrero le daba un latigazo, la pata la ponía atrás y la ponía en la mula. Esta frase, meter la mula, nosotros nos hemos apropiado en torno a eso, ¿no? Justamente en el léxico de la caña de azúcar de Elena Rojas de Tucumán, de una publicación que vamos a sacar ahora, aparece esta explicación y a mí se me sorprendió porque nosotros lo aplicábamos más a la leña y ella lo aplica a la caña, como dice usted. Efectivamente, tiene otras explicaciones también el dicho, porque parece que la mula, una vez que hace un recorrido no lo olvida, de modo que meter la mula también significaba desde Bolivia el mandar una mula cargada con mercadería de contrabando por un camino que la mula hizo una vez, entonces nadie la arreaba, la mula iba sola. Y hoy día llama la atención que se llama mula a la mujer que lleva en un de contrabando. Esto cuando uno juega al truco y va ganando, dice, es como llevar mulas a Bolivia. Lleva mulas a Bolivia. O chancho en la baldosa. Y acá nosotros decimos en Entre Ríos llevar naranjas al Paraguay. Toda esta frase tiene un prestigio absoluto, antiguo, porque los griegos decían llevar lechuzas a Atena, porque como era diosa sagrada Atenea y el lechuzón era el símbolo, no se lo tocaba. El doctor permanece 20 años acá, dice, pero la R no la ha perdido. De modo que una afirmación. No, la mitad de mi vida transcurre acá, no permanezco. Ah, pero viene seguido. Sí, tengo una monogamia ejercida en Tucumán solamente.
No, lo que me parece así como una frase para incorporar a esto tan simpático que están diciendo ustedes es, tengo que decir una mala palabra, es cuando a alguno le han pegado y dicen le han dado una cagada de perro huevero. ¿Y eso qué es? El perro huevero es un perro que tiene la costumbre de comerse los huevos que las gallinas ponen en el campo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente para que el perro pierda la costumbre? Calienta un huevo, se lo pone en la boca, el perro lo muerde y le pega. Ah, mira qué pedagógica. Conductismo, entonces ya nunca más lo repite. Está muy bien eso, sí. Después yo creo que ahí en lo que es urbano y en los cafés nos nutrimos más de broma. El otro día estábamos en un asado y uno siempre trata de que la comida salga simultáneamente con la bebida, y cuando le ofrezco una bebida a uno que no había comido dice: no es bueno comer con el estómago vacío. Ese era un chupador viejo. Epa, claro, sí. Yo he escuchado un sobrenombre gracioso en Tucumán, que a un tipo le decían kiosco, y le digo, ¿por qué? Dice, porque es cuadrado y lleno de idioteces. Sí. En Tucumán y en Córdoba van a ser tal vez las provincias que tengan más facilidad para poner sobrenombres a la gente. Sí, y después nos ufanamos de tener lejos el peor castellano de la República Argentina. Nadie termina la frase, todos somos primos, querí, sabí, podí, realmente... Aponí, hay una frase, ustedes saben que hay una contraposición neta entre los santiagueños y los tucumanos. Los tucumanos, los santiagueños le hacen fama de ladrones, de allí que ellos le llamen las coplas gatos a los tucumanos. Entonces baja un santiagueño en la terminal de ómnibus de Tucumán y un tucumano le mete la mano en el bolsillo y le dice el santiagueño, ¿qué me estás poniendo? Tenía un amigo, profesor de Derecho nuestro, que decía que esto de que el tucumano le gusta quedarse con la gente es un proceso cultural muy, muy profundo que viene de los indios lules. Y los indios lules no les gustaba trabajar, entonces le pegaban una tunda a los santiagueños o una tunda a los quilmes acá arriba, y ellos se ahorraban de tener que labrar la tierra para comer, de manera que lo que es casi genealógico cultural nosotros no pueden alterarlo, no pueden alterar, está bien. Es un concepto etnográfico eso, respetable, sí, cómo no. Es interesante el reconocer también, como decíamos recién hoy, comentábamos fuera, los gentilicios de Tucumán, por ejemplo. El gentilicio de Tucumán ha tenido 3 variantes. La primera se llamaba Tucumán y Tucumana, no tucumano. Los textos más viejos que ha recogido Roberto Levillier en sus crónicas es un hombre tucumán y una mujer tucumana. Después viene tucumano y tucumanesa como segunda versión, tanto que en el cancionero de las invasiones inglesas aparece una mujer llamada María la Tucumanesa que mató 3 ingleses y defendió a 2 criollos que lo querían matar. Y la tucumanesa como definición de origen, ¿no? Hasta que finalmente llega la adopción que hoy se tiene de tucumano y tucumana. O sea que es una ciudad o una provincia que ha tenido 3 gentilicios diferentes, como Bahía Blanca, que tuvo primero bahiano y se vio que era igual que el brasileño, se lo dejó de lado. Después la gente decía, yo vivo en Badía, por una mala pronunciación, y se dijo badillero, cosa rarísima, aparece en documentos, hasta que entró bahiense, ¿no? Vamos a tener que agregar un cuarto, porque si no denuncia ni nadie ahora, ¿no? Es preferible que agreguemos un cuarto. Es cierto. A mí me parece que en realidad el tucumano es muy ocurrente. Y en la ciudad no receptamos, no tenemos la costumbre de estas frases que ustedes ven. Eso se lo cambia por la ocurrencia. Dice que uno va a la casa, le dice lo que usted nombraba utilizado en otra forma. Y el abuelo ahí está chateando. Dice, ¿pero qué maneja internet? No, dice, le hemos puesto la chat. Muy bien. Ahora, ¿cómo hicieron el diccionario? ¿Cómo surge la idea? Pero ¿cómo consiguieron? Porque ahora vos, al principio del programa, hiciste referencia a que están recibiendo correos de mucha gente que le está aportando cosas. Ahora, ¿cómo empezaron? Empezamos recopilando de diccionarios que ya existían y que no eran diccionarios de fraseología. Eran diccionarios que tenían
léxico, o sea, palabras y alguna que otra frase. Entonces uno los lee compulsivamente, va anotando, va viendo. El doctor Barcia también aportaba unas listas en todo tipo de papeles y con su letra, casi indescifrable. Eso lo hacía en mis viajes en micro, iba recorriendo, como no apagan la luz, no dejan leer, entonces iba recordando tal frase y anotaba, ¿no? Comparaciones y demás, y se las pasaba a Gabriela, y Gabriela entonces las procesaba después. A veces le chocaba a su decoro la frase que yo le pasaba, ¿no? Algunas. Pero en realidad es como decía el inglés aquel, como cuando le contestaba a la vieja, ¿por qué tiene el césped tan parejo en esta plaza? Dice, y no, dice, lo que pasa, señora, que empezamos hace 200 años, ¿no? Y acá uno ha tenido una preparación remota en atender y recoger sin voluntad de hacer diccionario, y cuando quiere acordar un reservorio o un frasiario con patas, ¿cierto? Entonces empieza a volcarlo, una trae la otra, una corrige la otra. A veces estamos conversando como si fuera con el doctor, cosa que no haría porque no soy tan incivil, ¿cierto? Y a él se le ocurre una cosa y yo dejo de atenderlo y tomo la frase, porque es una forma de rescatar también, ¿no? Ustedes acá hacen referencia también en el prólogo, no sé, ¿es un prólogo o es una introducción a algunos elementos jurídicos? Sí, es interesante eso. Que me pareció bastante importante. Claro, porque el primer autor el segundo autor de un diccionario de argentinismo es Lisandro Segovia, que es un famoso, bueno, no voy a hablar de él delante del doctor, un famoso jurisconsulto argentino de origen correntino. No todo el mundo puede ser perfecto, él es correntino. Entonces, eso lo dice un entrerriano. Ocurre que Segovia, yo descubrí el manuscrito de lo que iba a ser el primer 1906 fechado, el manuscrito que está como en un libro de caja escrito, el primer manuscrito del diccionario que él estaba haciendo, pero un diccionario de uso, frasiológico de uso, o sea, todo español de cualquier origen, no como aquello que es argentino o hispanoamericano, sino que exclusivamente de uso, o mejor dicho, exclusivamente no, totalmente de uso. Y empezó a reunir ese material en 1906 y lo ordenó y lo tipificó. Y después prefirió hacer un diccionario de argentinismos. Entonces se volcó más a las voces e incorporó mucho de este material. Pero este hombre es el primero que hace un diccionario de expresiones de origen latino o de latinismos puros que se usan habitualmente en las expresiones de los dictámenes y demás, ¿no? Como decía Sarmiento, pero Sarmiento lo decía sin saber latín, pero yo ofendiendo a los abogados tienen más latines que latín, ¿no? Pero bueno, todo este conjunto de latinismos los estudió por vez primera Segovia. Y otro día hablando con Víctor, ¿cómo se llama? Tau Anzoátegui, le decía que él, que tiene una foto de Lisandro Segovia en su despacho, Historia del Derecho, decía, ¿por qué no se reedita esto que sería el primer diccionario de aclaración de términos jurídicos con su raíz latina en la Argentina? Está inédito. Lo que pasa es que esto sería una buena expresión de una cadena de resistencia al agravio que tenemos los argentinos cuando tenemos que leer libros traducidos al español por españoles. Es cierto. Entonces realmente es una cosa, expresiones que a veces ni las conocemos nosotros mismos, pero tengo entendido que España ha concentrado todo lo que es traducción al castellano, ha monopolizado. Un pool muy grande, muy poderoso. Sí, lamentablemente tenemos que hacer el último corte del programa. 30 segundos y cerramos el programa enseguida. De todo este programa sobre la fraseología en la sociedad argentina, esto que tanto Gabriela como Barcia plantean como recuperar la identidad nacional, es decir, eso que no hay que olvidar. Y entonces, digamos, Alfredo de Angelis es un hombre que se caracterizó en un momento de nuestra etapa política con sus frases y trayendo el recuerdo de mucha fraseología entrerriana. Así que, ¿por qué ese? Bueno, más o menos lo que hablamos de fuera de cámara, nosotros nos criamos con la gente de campo, ya a los 12 años, yo tengo 12, yo tengo una escuela primaria y no quiero hacer apología de esto, porque decir, los chicos capacítense, que a mí me hace mucha falta no estar preparado.
Y bueno, y todo el día con la gente de campo, los empleados que tenía mi padre, a donde íbamos a hacer los trabajos de los campos, distintas culturas, estaba el criollo, el judío, el italiano, el alemán, y parábamos una noche con la cosechadora en estar en la casa de un alemán, a la otra noche había que ir a la casa de un italiano, quedarnos a dormir ahí, y eran distintas, que traían de, ponele, la factura de chancho que le decíamos nosotros, los chorizos. Y cada gringo que vino de Europa trajo un librito, y algunos hasta las morcillas dulces hacían, según de qué lugar, pasa de uva, según de qué parte de Europa venían. El otro hacía el chorizo endadito, el otro. Y todas esas cosas vos viendo, mirá, y yo decía, aquellos alemanes hacen la comida así, aquellos gringos, los tanos hacen así. Todas esas cosas, y bueno, y esa frase que me salían a mí, también es un contagio de lo que yo viví durante mi vida. Me crié me crié en el campo, entre las vacas, los tractores, las cosechadoras, la pionada con mi padre, y dormíamos en las casillas y fogoneamos y tomamos mate de los fogones, y la hierba y aquellas cosas van quedando, y cada gaucho tiene, o cada paisano, la mayoría tiene algo escondido adentro, que tiene, ¿no es cierto?, cuando empiezan a hablar, las virtudes que tiene, que no dicen virtud, no virtud. Vos no tenés la virtud que yo tengo, te digo, ¿viste? ¿Entendés? Y que las I las cambian por las E. Y esas cosas por ahí, los hijos, los ojos, y se reían de mí. Pues yo apurado le decía, hijo, ojo, no vamos a aflojar, vamos para adelante. ¿Viste? Esas cosas que nos decían nosotros. ¿Entendés? Eso. Me acuerdo a veces cuando hacíamos campamento en la Rosera de La Palma, afuera de Gualeguaychú, tuvimos una sorpresa un día porque encontramos con un criollo que se sabía el Martín Fierro, la primera parte nos dio toda de memoria. Entonces le llevábamos mate toda la noche para que el tipo recitara, ¿no? Y lo curioso es que lo que estudiamos en la facultad como la E pedagógica, como decir felice, agregando una E, el tipo la manejaba intuitivamente, y eso es un rasgo de cosa primitiva que el tipo rescataba en la forma de enunciar sin conocer toda la varaunda que nosotros manejábamos, ¿no? Y entonces, después de eso, nos poníamos a conversar. Y el hombre, después de haber recitado de ello, haber conversado bastante, le molestaba que se hiciera silencio, porque él estaba solo, cuidando el motor de la rosera, y no quería que nosotros nos fuéramos. Entonces, tenía dos expresiones que yo las registré en el libro. Una era que te decía en mitad del silencio, iba a decir y no decía nada. Entonces vos escuchabas a ver qué te iba a decir, y no, era simplemente como para continuar, romper el silencio. Y la otra era, ¿qué no quiere, no? Ajá. ¿Qué no quiere, ¿Quién va a creer, no? ¿Quién va a creer, no? Pero fíjese cómo es la cosa. Sí. No hay nada. No hay nada atrás. Eso es cierto. ¿Cómo es la cosa, no? Vamos a tener que tomarlo a Alfredo durante una semana, internarlo y sacarle todo eso. Una transfusión de frases para el libro. Porque lo que también pasa cuando uno va a las provincias, en el caso de Entre Ríos por mis padres, es que en cuanto saben que alguien es de afuera, ya ni qué decir si soy lingüista o demás, los que siempre hablan utilizando frases y acento se ponen serios. Como si tuvieran de alguna manera que neutralizar el acento, que es un poco lo que decía el doctor Alfredo. Y uno va al interior tratando de buscar lo que en Buenos Aires se está perdiendo, porque está muy homologado. Y sin embargo uno llega y no es tan fácil. Es mucho más fácil que me lo diga mi padre o mi madre, que como están en el campo y se mimetizan... ¿Viste? Así es la cosa, Hansina es la cosa, che, Hansina es la cosa, che, Hansina, dice, ¿viste estas cosas? Y bueno, yo por ahí tengo me retan a mí, yo estoy una semana en el campo y me mimetizo, y ya vengo, hoy empiezo la cesta y yo le traigo, ¿viste? Y dice, ya te me apaisanaste, y bueno. Se mimetiza uno enseguida. Sí, bueno, pero bueno, es así, yo no lo tomo como una risa ni nada, me sale natural. Y más cuando me pongo entre los que yo me crié, después me cuesta ir a otro lugar y empezar a sacar esas expresiones, ¿no? Y lo difícil cuando vos un periodista te pide que diga alguna frase, vos la lanzás dentro del contexto y la espontaneidad que tenés, pero te ponés a pensar que las usás. Por eso es contradictorio cuando dice, a ver, dígame 3 frases típicas. Entonces yo, ayer me preguntaban, mire, yo recuerdo una cuando era chico que me gustó muchísimo, que era como un tuerto con 2 canastas. Claro, el tipo le falta, donde no tiene el ojo, todo el tipo desconfiado. No, desconfiado que torto con 2 canastas. Claro. Los días voy allá. ¿Se usa todavía? Sí, se usa. Este es más desconfiado que tuerto con 2 canastas. Te dicen así, ¿viste? Te dicen así. O si no, el otro día voy allá a Villegas.
Claro, la dialecta ya con los pampeanos, con la nuestra es muy distinta. Yo no sé qué estaban hablando. Y yo decía, sí, pero no, por la duda no se vayan a quedar a dormir la siesta. Le había agarrado una risa. Claro, porque le salí con esa tonada media correntina. Sí, pero por la duda no nos acostemos a setear, Es decir, que no te vayas a dormir. Claro. ¿Entendés? O no, en yacaré que se duerme es cartera, ¿viste? Esa expresión Esa es linda. muy famosa, El yacaré que se mueve, esa es correntina de Claro. origen. Sí. O del norte entrerriano que hay que llegar. O si no, nos vieron tusado y pensaron que éramos de andar. Ah, mirá qué bueno. Claro, esa es una expresión que nos vieron manso, pensaron sí, que éramos manso. claro. Una vez, una oportunidad, Gendarmería intentó llevarnos y sacarnos de la ruta. Fue por el mes de mayo, por ahí fue. Y no, ¿qué le hicimos patancha? Le hicimos patancha, que los gringos acostumbrados a comer chorizo y cordero, casi nos van a sacar mañana. Estos son acostumbrados a los muchachos más débiles. Claro. Que unos gringos acostumbrados a abrazar ternero y todo, portachones, 100 kilos como nada, vivos. Entonces no nos pudieron sacar Gendarmería de la ruta. Y me paro, yo le digo, paren muchachos, paren. Me atienden, a mí me hacían caso los muchachos. Y me tienen confianza así. Y bueno, y fui a hablar con el comandante, y digo, mire comandante, no, nos van a sacar con el cuero, vamos a dejar el cuero en la ruta. El cuero nos queda. Y que dejan la vida. Entonces dijo mi hermano, nos vieron tusados y pensaron que éramos de andar, que nos veían mansos. Está lindo. Claro. Sí. Y pensaron- Igual que los sobrenombres que ponen, en Gualeguaychú yo recuerdo dos sobrenombres que cuando escuché cuando chico, uno a un tipo que había quedado con una parálisis facial torcida la jeta, y entonces decían peón de ajedrez, porque caminaba para adelante pero comía para el costado, ¿no? Con la versión. Y a otro que tenía también un defecto para hablar y le decían diario mojado, porque no se entiende lo que dice. ¿No? Y yo hice la experiencia de mojar un diario y todo se unifica. Tenía razón la expresión, ¿no? Pero hay personas que son una especie para poner sobrenombre, ¿no? Claro. Te miran y te la pegan, y no se caen. Hay ojo para eso. Además, yo creo que hay gente que está, como dicen en Entre Ríos también, juntando orín, ¿cierto? Sentados sin hacer nada, y ese es el ojo que detecta al que pasa, la modalidad que tiene y demás. Bueno, esto se usa mucho acá. Cuando vas a alguna oficina y tenés que hacer un trámite y te estuvieron juntando orín porque estuviste esperando a lo loco. Y yo me estaba acordando de otra, por ejemplo, que alguna vez la comentamos con vos, me parece, se notaba como petizo manifestación. Ah, sí. Una expresión así de... es imposible que se puedan ver el petizo en la Todo manifestación. lo que son las comparaciones, es lo que hablábamos con el doctor Barcia, que también lo que ocurre es que hay tanta riqueza y tanta variedad, que sea blanco como ratón de panadería, o lo que sea, o blanca como teta de monja, si llamamos a lo vulgar, y así puede haber muchísimo. Es complicado a veces también tratar de colocarlos en un diccionario, nosotros colocamos los más divertidos o los más documentados, porque uno no puede documentar algo y colocarlo acá adentro porque lo escuchó decir a alguien. Yo escucho a mi padre decir de todo y me parece fabuloso. Por ejemplo, él dice mucho momento que la están peinando, cosas por el estilo. Ahora yo digo, ¿eso lo puedo poner por el mero hecho de haber escuchado a mi padre? No. Tengo que ver que lo diga un grupo medianamente importante. Y el tema también, que es un gran avance de Barcia, es el hecho de decir, vamos a poner la oralidad. O sea, aquello que sabemos que existe, lo hemos escuchado mucho, aunque no podamos documentarlo en un diario, en un diccionario y demás. Por eso cuando la gente lo lea va a ver que algunos de las expresiones dicen debajo oralidad. Un 30% del diccionario. Es algo muy importante. Lo que esperamos es que los hermanos del interior, y no sé si se nota la mayúscula fonética mía, del interior, acerquen material, porque es la única forma en que hagamos un diccionario total de la Argentina. Pues si no vamos a quedar muy en la Mesopotamia y Buenos Aires, ¿no? Y sería interesante hacerlo así. Hace unos años un gobernador de Tucumán, muchos años, 40, que solo hablaba, no daba solución a los problemas, le decían Sabino Oral. Señores, ha sido un gran gusto. El programa se terminó. Nosotros nos veremos Dios mediante la semana próxima.